Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. A la Bartola. Bajamos la deuda en dólares. Le pagamos al fondo. Dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica. Dame agua. Gracias. Dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica, la jubilación más alta de Latinoamérica y además, y esto no lo digo yo, lo recuerdo de un informe del Banco Mundial allá a fines del 2012. Duplicamos la clase media, sí, el peronismo, le pese a quien le pese. En 10 años, del 2002 al 2012, duplicamos la clase media en la Argentina, por más que algunos lo renieguen, no les guste, huela mal. Los peronistas generamos más clase media en la República Argentina que nadie. Que no me vengan con pavadas. Y después vino otra vez la noche, se hizo Lula. Se hizo la noche otra vez para la Argentina, pero no, ya les dije. No, ya les dije. Esas cosas no se hacen. Lo que hay que hacer es meter el voto en la urna racional e inteligentemente. No. Nada de insultos. Nada de insultos a nadie. A nadie. Vino la noche y a diferencia, Lula, de lo que pasaba cuando vos y yo éramos más jóvenes, que los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de Estado, por militares. Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas. Vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios. Se condena en los medios y se le pone el sello en la justicia. Anoche cuando estábamos comiendo con Lula, con Alberto, con Axel, con Sergio, éramos varios ahí. Lula, en un momento de la noche, comenzó a enumerar la cantidad de horas que los noticieros le dedicaban tratándolo de corrupto y de ladrón. Enumeraba la cantidad de portadas de los principales diarios del Brasil, donde decían que era un ladrón. Enumeraba las menciones en radios, en portales. Y yo le dije, te puedo agregar algunas cosas más. Te puedo agregar 5 asociaciones ilícitas, una con mis hijos, otra con el resto del gobierno, 5 asociaciones ilícitas. Mi querido compañero Lula, jueces que nos procesaban en un artículo y en el segundo artículo de la sentencia se declaraban incompetentes. Jueces que se habían declarado incompetentes hacía años y reavivaban causas
con cosa juzgada para denostarnos, porque ya no era necesario lo que hicieron durante las dictaduras latinoamericanas, donde desaparecían a los que pedían un país mejor. No, no era necesario desaparecer a nadie, no era necesario torturarlo con la picana, bastaba hacerlo todos los días con tinta en los diarios o con micrófonos en la televisión. Y entonces, no lograr la desaparición física, sino la desaparición política de los dirigentes. Esas son las nuevas métodos, esos son las nuevas formas de persecución a los dirigentes del campo nacional, popular y democrático. No importa, acá estamos otra vez. Acá estamos otra vez. Y miren, esto no es cuestión de personas. El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve. Y acá estamos. Alberto recibió un país parecido al que, si tenemos, y yo sé que Dios nos va a escuchar y la Virgen también, para que Lula vuelva a ser presidente del Brasil. No lo necesitamos nosotros, lo necesitan millones de brasileños y brasileñas que quieren volver a sentirse incluidos, a tener un trabajo y un salario digno, a poder llevar a sus hijos a la universidad. Pero, ¿sabés qué, Lula? Mire, compañero, no es que pronostique nada, pero mire que cada vez que cantaron eso no se equivocaron. Pero Alberto se encontró con otra cosa que usted no se va a encontrar, compañero, y que es el regreso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina con el regalito de 44.000 millones de dólares. Y la verdad que, más allá de todo, permítame, compañero presidente, ser un poco desconfiada. ¿Sabe qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina. No es de ahora. Recuerdo cuando el presidente Alfonsín asumió la presidencia un 10 de diciembre, como hoy hace 38 años. Sí, aplauden. Y aplaudan fuerte además. Cuando el presidente Alfonsín asumió un 10 de diciembre, recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas,
en el Banco Central, con azonadas militares cada tanto, con 30.000 desaparecidos. Ese fue. Y en el año 89, el fondo, con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático del presidente Alfonsín y no pudo terminar su mandato. No fue la primera vez que lo hizo. Después, me olvidaba de que además Alfonsín había recibido la deuda externa privatizada, estatizada, era de los privados. Era de los privados. A fines del 82, antes de irse los milicos, le dejaron el regalito también de la deuda privada estatizada. Me olvidaba también de eso. Y en el 2001 también a otro presidente radical, el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001, Pepe, Lula, se deben acordar, con 5 presidentes en un día. La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los 2 presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabilense, muchachos, despabilense. Despabilense. Pero le soltaban la mano al gobierno naciente de la democracia después del sufrimiento de la dictadura, o a lo que constituyó la alianza, una gran esperanza y una gran frustración popular también. Pero al que no se la soltaron fue al que vino después de nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca, 57.000 millones de dólares, para que pudiera ganar las elecciones. Es hora que nos despabilemos todos los argentinos. ¿A quién le pone la guita el fondo y para qué se la ponen? Entonces digo, y la verdad que insisten con modelos y políticas que no dieron resultado, que fracasaron porque lo intentaron hacer durante la dictadura. No había sindicatos, no existían los partidos políticos, no había congreso, no había huelgas, y capotaron igual. Y lo volvieron a hacer ya sin necesidad de recurrir a un golpe, sino democráticamente. Lograron llegar al gobierno democráticamente para endeudarnos una vez más. Digo yo, y tampoco les dio resultado. Pusieron 57.000 millones de dólares para ganar las elecciones y no pudieron torcer la voluntad del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces, de una buena vez por todas, no se dan cuenta que los programas de hambre, que las políticas de ajuste pueden ser impuestas durante un tiempo, pero que finalmente siempre colapsan? En cambio, pudimos ofrecer 12 años y medio de estabilidad y crecimiento e inclusión social, con errores, sí, muchos, con equivocaciones también. Como dice Pepe, todos somos perfectibles, pero no hay mejor política que el crecimiento económico, la inclusión social, y que decida el pueblo argentino cuáles son sus políticas. En épocas en que todos son tan libertarios, en épocas donde todos quieren vivir en libertad, quiero decirles que en pocas oportunidades la Argentina tuvo la posibilidad de elegir sus políticas de gobierno, como fueron nuestros 12 años y medio después de que Néstor le pagó al fondo. Ahora los tenemos otra vez adentro. Notifíquense, libertarios, que nos van a venir a controlar las cuentas. Cuánto gastamos, cuánto ponemos y cuánto sacamos. Es hora
que los argentinos hablemos con propiedad y en base a la experiencia y no a lo que permiten 5 o 10 minutos de televisión. Por eso, presidente, yo sé que tenemos muchas dificultades, pero siempre digo que ante las grandes adversidades, grandes acciones. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo. Que sea un punto de negociación. Que además convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación parlamentaria le digan al fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos, sobre todo de aquellos que pertenecen al gobierno y a la fuerza política que volvió a traer el fondo a la Argentina. Y finalmente, yo creo que además, compañero presidente, usted debe convocar a un gran acuerdo nacional argentino, un GANA, porque tenemos que resolver algo que lo vengo repitiendo hace tiempo y que está en mi cabeza desde que era presidenta. Tenemos que abordar los problemas de esta economía bimonetaria, porque ¿sabés qué pasa, Lula? Cuando uno va a Brasil, los brasileños no quieren dólares. El tipo del turismo quiere pesos, quiere sus reales. Cuando alguien quiere comprar una casa en Brasil, necesita reales. Acá necesitas dólares. Y esto es un problema grave. Tenemos que abordarlo en serio. Yo quiero que todos los argentinos y sobre todo aquellos que tienen la responsabilidad institucional lo sentemos en serio. No es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro. Es un problema estructural que tenemos. Son sueños que tengo, presidente, compatriotas, Pepe, Lula. Y yo sé que es difícil, que es muy difícil. Pero acordémonos de quien fuera mi compañero de vida, que con apenas 22% de los votos, una deuda defaulteada del 160% del PBI, 22% de desocupación, con inmensa valentía y coraje, pudo comenzar un camino junto a Lula, junto a Pepe, primero Tabaré, Rafael, Evo, el inolvidable Hugo Chávez también. Por eso, este Día de la Democracia tiene que ser el compromiso del pueblo, porque
Para terminar, quiero decirles algo y que se les haga carne. Un presidente, una presidenta puede ser muy inteligente, muy capaz, tener coraje y valentía, pero necesita de la participación popular para apoyar a su gobierno y llevarlo por el buen camino. No lo olviden nunca. Salgan a la calle cuando tengan que defender. Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos, los de su patria, los de sus hijos. Yo quería estar hoy, este Día de la Democracia, que es muy especial para nosotros y además el Día Internacional de los Derechos Humanos, para agradecerles a todos ustedes todo el acompañamiento y todo el apoyo y toda la protección que me dieron con su amor, sus palabras, sus rosarios. Que Dios los cuide mucho a todos y a todas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Feliz Día de la Democracia! ¡Feliz Día de los Derechos Humanos! Gracias, compañeros, compañeras, argentinos, argentinas. Gracias por estar hoy aquí. Hoy es un día de celebración. Hace 38 años, como bien señalaba Lula, Pepe, Cristina, la Argentina recuperaba la democracia después de la noche más larga que le tocó vivir. La más ingrata de las noches. La noche de la muerte, de la tortura, del exilio, de las desapariciones. La recuperamos un 10 de diciembre de 1983. Y de ese día, los argentinos recordamos los días 10 de diciembre como los días de la democracia, que son también los días de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y está muy bien, porque por esta democracia que hoy tenemos, por esta democracia que hoy vivimos, hubo miles de argentinos, decenas de miles de argentinos, que entregaron su vida, que fueron desaparecidos, que fueron sometidos a la tortura, que fueron condenados al exilio, que sufrieron prisiones injustas. Por la memoria de todos y cada uno de ellos, reivindiquemos, cuidemos nuestra democracia, defendámosla a capa y espada. La democracia también tiene mucho que ver con los derechos humanos y la Argentina hoy es un símbolo de derechos humanos en todo el mundo. Es un símbolo porque allí están las madres y las abuelas que resistieron a la peor dictadura y nos dieron un ejemplo de lucha. Cuando la Argentina, gran parte de la Argentina, no participaba de esa lucha solitaria que esas madres y esas abuelas llevaban adelante. La Argentina hoy preside el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y eso es el resultado de que la comunidad internacional ha premiado y reconocido la conducta que hemos tenido en esta materia. Empezó allá por 1985, cuando juzgaron a lo que eran los jefes del autodenominado proceso de reorganización nacional,
asesinos genocidas que se llevaron la vida de decenas de miles de argentinos. Siguió después, cuando con Néstor, presidente, derogamos las leyes de impunidad, derogamos la ley de obediencia debida, la ley de punto final y sentamos a los genocidas, a los torturadores en el banquillo de los acusados. Sigue hasta hoy, donde con Cristina presidenta, conmigo presidente, seguimos haciendo todo lo necesario para que el último culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que la Argentina vivió. La democracia, compañeros, compañeras, es esencialmente libertad, es ser libres, es respetarnos, respetar la diversidad, no tolerarnos, respetarnos. Digo esto en un tiempo en donde en la democracia, no solo en Argentina, las posiciones más extremas han vuelto a aparecer. Y bajo el rótulo de libertarios, bajo el rótulo de liberales, aparecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los xenófobas, aparecen los negacionistas. Y nosotros ante eso no podemos quedarnos en silencio de brazos cruzados. A los negacionistas recordémosle que en la Argentina se vivió un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles y miles de argentinos. A los xenófobos, a los discriminadores, digámosle que somos los que más hacemos por aceptar la diversidad en una Argentina plural. La Argentina es la democracia, es tener memoria, es no olvidar. Los que quieren olvidar y los que invitan al olvido son los que quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que gobernaron. No olvidemos nada, no olvidemos a los genocidas y tampoco olvidemos a los que nos endeudaron como nos endeudaron hace apenas 2 años atrás, que andan ahora dando cátedra de cómo se sale del problema de la deuda. Nosotros, compañeros y compañeras, tuve el inmenso privilegio de ser el jefe de gabinete de Néstor y vi su trabajo cotidiano. Nosotros no somos los que no queremos pagar deudas, tampoco somos los que las tomamos. Somos los que tenemos que hacernos cargo de las deudas que los sinvergüenzas nos dejan a nosotros. Cristina contaba recién que muchas veces el Fondo Monetario le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad argentina. Primero, tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina. Segundo, Cristina, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Nosotros, como hizo Néstor, como hizo Cristina, vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron otros, no que nos asumimos nosotros. Pero el día que esas obligaciones las tomemos nosotros como propias, eso no va a ser a costa de la salud pública, de la educación pública, del salario, de las jubilaciones. En la Argentina del ajuste es historia. No hay más posibilidades de que eso ocurra.
Por eso, pensaba recién cuando lo escuchaba hablar a Cristina que hace 2 años, exactamente hace 2 años, aquí con Cristina estuvimos frente a ustedes diciéndoles qué íbamos a hacer en los 4 años que nos tocaban afrontar. Y al día 99 cayó la pandemia. Todo se trastocó, todo se hizo más difícil. Toda la agenda que habíamos prevista se alteró. Pero no hemos dejado de cumplir las promesas que hicimos. Es cierto, postergamos algunas decisiones porque antes debimos cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina y la cuidamos. Porque tuvimos que poner un sistema de salud que habían dejado destruido y lo pusimos de pie. Porque fuimos a buscar las vacunas que hacían falta para que hoy podamos tener esta plaza y poder estar abrazándonos. Pero mientras hacíamos eso, seguimos cumpliendo promesas. Tuvimos que ir a enfrentar a los acreedores privados y discutimos mucho tiempo. Y los que siempre hablan decían, qué vergüenza, cuánto tardan en acordar. Nos aporaban un acuerdo, acordamos cuando pudimos acordar. ¿Y qué acordamos? Acordamos que la Argentina se ahorre 38.000 millones de dólares, que dejamos de pagar y que vamos a usar para el progreso y el desarrollo argentino. Y además, mientras pasaba eso, dictamos una ley para garantizar que los salarios de nuestros jubilados, los ingresos de nuestros jubilados no se queden tan atrás. Sabemos que están muy atrás, ¿eh? Nadie piense que estoy contento con lo que es una jubilación mínima. La tranquilidad que tengo es que la jubilación mínima hoy en la Argentina ha crecido más que la inflación y ese fue el compromiso que asumí y que cuando le dije a los jubilados que nunca más iban a pagar un remedio, ningún jubilado hoy paga ningún medicamento. Y les prometí a las mujeres, veo muchas mujeres en esta plaza, que sus derechos iban a ser reconocidos y sacamos la ley del IVE y sacamos la ley de los 1000 días. Y ampliamos los derechos de diversidad y de género. No retrocedimos, a pesar de la pandemia. No retrocedimos. Hicimos mucho. Ahora nos queda terminar de enfrentar las discusiones con el Fondo Monetario. Y todos los días leo editoriales, comentarios que me dicen: apúrense, esto ya tendría que estar cerrado, ¿por qué se demoran? Miren, voy a tomarme el tiempo que haga falta para garantizar que el acuerdo que se firme nos sirva a los argentinos, no que le sirva a otros, que nos sirva a nosotros como país. Y para que ese acuerdo nos sirva, lo que hace falta es que el crecimiento que este año tuvimos no se detenga. Sé también que ese enorme crecimiento que tenemos no llega a todos los argentinos. Yo les prometo, mirándolos a los ojos, que el año que viene haré todo lo que esté a mi alcance para que la distribución del ingreso se mejore, se corrija, para que los salarios crezcan y las ganancias no queden en el bolsillo de unos pocos. Hace 2 años, yo les propuse tomar un camino que significaba tener memoria, ampliar derechos, que significaba crecer, que significaba trabajar denodadamente por más justicia social y por más igualdad. Quiero decirles que no he abandonado ese camino, que es el mismo camino que estoy transitando y es el mismo camino que seguiremos transitando, y que lo que más necesitamos es que todos los argentinos, todos, se sumen en esa marcha. Esta Argentina no la arregla
Alberto y Cristina. Esta Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Aquí nadie se salva solo. Yo lo que les pido es que este mensaje no llegue a los miles y miles que hoy colman esta plaza. Les pido que este mensaje les llegue a los que nos están viendo, a los que están en sus casas escuchándonos. Nosotros tenemos que construir otro país. La pandemia no puede haber significado nada para nosotros. Demasiado dolor, demasiada muerte para que todo siga igual. De una vez por todas, cambiemos el mundo y cambiemos la Argentina y hagamos una Argentina justa, libre, soberana, como siempre soñamos los peronistas. Quiero hoy confirmar el contrato, gracias, confirmar el contrato que hace 2 años firmamos en esta plaza, Cristina y yo. No vamos a defeccionar en nada de lo que en aquel día prometimos. Vamos a seguir trabajando, primero los últimos, primero los más postergados. Vamos a hacer todo lo necesario para que la pobreza y el hambre vayan desapareciendo día a día de la Argentina. Vamos a hacer todo lo necesario para que cada argentino, para que cada argentina tenga un empleo digno y encuentren al trabajo la dignidad de llevarle a su familia lo que necesita para seguir viviendo. Vamos a trabajar y me voy a poner al frente para que la educación pública vuelva a ser lo que siempre fue. Vergüenza me da ver los resultados que nos dejaron en el año 2019. Vergüenza. Vamos a trabajar para que cada chico vuelva al colegio, para que cada chico vuelva a la universidad. Vamos a trabajar para que la justicia de una vez por todas en la Argentina funcione como lo que debe ser, haciendo justicia, no encubriendo, no persiguiendo, haciendo justicia. Vamos a trabajar juntos. Quiero mis últimas palabras dedicarlas a 2 amigos entrañables. Primero, a mi querido Pepe. Gracias, Pepe, por estar acá con nosotros. Pepe es un enorme amigo, que además de amigo, es un modelo de conducta para todos nosotros. Todos sabemos lo que ha padecido, todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos cómo gobernó Uruguay y cómo fue que unió a Uruguay a toda la América Latina. Y quiero darle las gracias a mi querido Lula. Lula, lo he visto en aquellos años en que acompañé a Néstor. Ha sido un líder latinoamericano inmenso. Lo es aún. Lula, siempre que un hombre pase lo que te tocó pasar a vos, yo voy a estar al lado de ese hombre. Porque ningún hombre merece la cárcel injusta. Como estoy con vos, Cristina, porque sé de tu inocencia y de tu honestidad. Yo estoy... No esperen que me pare en otro lado, ¿eh? No lo esperen, no lo esperen. Les quiero dar las gracias por haber llenado esta plaza. ¡Celebremos! Hoy es un día de alegría. Hoy empezamos a construir la Argentina que soñamos, entre todos y todas. ¡Viva la democracia! ¡Cuidemos los derechos humanos! Muchas gracias a todos y todas. Bueno, acá pasaba las voces de la vicepresidenta Cristina Kirchner, también de Alberto Fernández, un acto en el que entre ambos hablaron casi 50 minutos. Habló un poco más Cristina, luego cerró Alberto. Algunos mensajes contundentes, ¿no?
Sí, creo que el eje central es el Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Los dos hicieron referencia al acuerdo. Los dos dijeron que no va a haber un acuerdo con el fondo a costa de un ajuste sobre la economía argentina. Recordaron los dos, sobre todo Cristina, lo que significó el Fondo Monetario Internacional para los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, Sí. y por lo menos lo más destacado son los pedidos que Cristina le hizo a Alberto Fernández. dos, Central, fundamentalmente. un gran acuerdo nacional Sí. sobre la situación económica del país y una convocatoria a la oposición en el Parlamento para el acuerdo con el fondo. Sí, digámosle al fondo que nos ayude, dijo Cristina. Presidente, comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior vaya para el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Pidámosle al fondo que nos ayude a rastrear dónde se fugó el dinero, según Cristina, y a partir de eso, cada dólar que encontremos vaya para pagar esa deuda de 44.000 millones de dólares que está renegociando actualmente el gobierno argentino con el Fondo Monetario. Y fue Alberto Fernández quien le respondió, le dijo a Cristina que no tenga miedo, que no van a negociar nada que ponga en riesgo el desarrollo, como una especie de diálogo entre el presidente y su vicepresidenta mediante los discursos que se han dado hoy en el acto que convocaron en la Plaza de Mayo. Bueno, vamos a presentar al invitado que tenemos en el día de hoy para hablar de este tema. Carlos de Angelis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué viste, Carlos, de este discurso, primero de Cristina y después del de Alberto Fernández? Te voy a ir un poquito para atrás porque hace poco menos de un mes hubo una elección en la Argentina. Pocos días después, donde el gobierno fue derrotado, prácticamente en todo el país, luego Alberto hizo esa convocatoria por el Día de la Militancia, tan curioso, Sí. donde parece que se sentó en el centro del ring, o se puso Sí, en sí. el centro del ring. Y esa fue la impresión que todos tuvimos. Y ahora le gustó esa imagen, arroparse del calor y de las masas, de la movilización, que parecía que se había abandonado por la pandemia y porque solo la derecha se movilizaba, y lanza esta convocatoria a la cual Cristina dijo: me pongo al frente, porque no vaya a ser cosa que quien movilice sea Alberto, ¿no? Quedó Y vimos claro, una ¿no? Cristina, más Cristina que nunca. Sí. Ahora sí voy al discurso, Sí. ¿no? Retomando un poco lo que fue la candidatura en 2019, un poco en ese espacio, sin ver, bueno, que en estos 2 años han pasado cosas, algunas atribuibles a la pandemia y otras no tanto, ¿no? Y ahora se enfrenta a la cuestión del fondo, pero antes hay que tener un acuerdo con la sociedad argentina, ¿no? Carlos, vamos ahora a contactarnos con nuestra compañera. Bueno, hoy no está Rosario Ayerdi, vamos a contactarnos justamente con ella. Está Diana de Glaubi nuevamente haciéndonos el aguante aquí con Martín Angulo. ¿Estás por ahí, Rosario? ¿Cómo estás? Nachito, Diana y Martín, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Hola. Rosario, ¿qué estás viendo? ¿Qué viste de este acto? ¿Hubo mensajes de Cristina para Alberto y de Alberto para Cristina? Sí, la verdad que, Nacho, yo no recuerdo un discurso, ni siquiera, recién decía Carlos, en la campaña 2019, yo no recuerdo un discurso tan duro de Cristina Kirchner, ni siquiera en la campaña 2019 o en la campaña 2017, con respecto no solo al Fondo Monetario Internacional, en el cual, recordemos que Alberto Fernández está en este momento tratando de cerrar un acuerdo, sino también con respecto a los gobiernos democráticos y cómo en esta era son destituidos los gobiernos democráticos. O sea, incluso habló muy fuerte contra los medios, que ya no hacen falta botas ni dictaduras, sino solamente con la tinta se terminan los gobiernos en la actualidad, y también obviamente con a la oposición hablándole, ¿no? Yo la verdad que nunca había visto un discurso tan duro, nunca había escuchado, no recordaba un discurso tan fuerte de Cristina Kirchner en este sentido. Hizo incluso un repaso, Rosario, con la situación judicial de Lula da Silva, ¿no? Lo mencionó varias veces como para hacer referencia de una situación también regional que se viene dando, de cómo en una conversación que se dio en una cena de ayer, el propio Lula da Silva también mencionaba a los medios como parte de, en los medios se juzga, dijo ella, y después se termina de poner el sello en la justicia. Sí, y también estas contradicciones, ¿no? Le dijo a los radicales, le dijo de todo por hacer que el FMI, o sea, porque el FMI le sacó 2 presidentes al propio radicalismo, le dijo: avívense, tenemos que estar todos juntos en esto.
le criticó muy fuerte a la oposición, pero a la vez le pidió a Alberto Fernández, muy extraño, le pidió el diálogo político con la oposición. Me parece que de vuelta en el escenario Cristina le marca la cancha a lo que tiene que hacer Alberto Fernández. Claro. Carlos, y tanto Cristina como Alberto se centraron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el fondo, ¿qué lectura pueden hacer de lo que escucharon? ¿Fue una advertencia? ¿Fue una postura política del gobierno? ¿Qué puede interpretar el fondo de lo que escuchó hoy? Yo me imagino que a la tarde Alberto habló con la presidenta del fondo y le dijo, mirá lo que hago y no lo que digo, con lo que decía Néstor, ¿no? Porque si el Fondo Monetario viera esto, dice, esta gente va a romper todo, no nos quieren, van a defoltear mañana. Pero si le dijeron, che, hoy es para la muchachada, después vamos a conversar cómo podemos mejorar el perfil de la deuda, cómo podemos sobre todo porque el fondo bajar algo del déficit. Hoy el fondo dijo que había avances. Había avances, Sí. estaba bien encaminada la negociación. En otro país, Guzmán presenta la renuncia ya, pero esto no funciona en Argentina así. Principalmente porque tanto Cristina como Alberto mencionaron el tema del ajuste que siempre pide el Fondo Monetario Internacional como algo a lo que se van a negar. Llama la atención un poco esto, pero colándome un poco de la pregunta que te hizo acá Martín, me gustaría saber si vos crees que el fondo tiene capacidad de entender que una cosa es el discurso a la militancia y otra cosa es la gestión que verdaderamente puedan llegar a tener. Yo creo que conocen bastante a la Argentina, ¿no? Por eso le dieron no en vano le dieron el crédito más grande de la historia del fondo, que es 5 veces más de lo que fue el Plan Marshall famoso. Sí. Ahora, ahí hay también una puja dentro del fondo entre el staff político que remite a Washington y el staff técnico que tiene que dar explicaciones también. Eso es algo que se viene diciendo. También tienen que explicar y pedir disculpas por el crédito, lo cual jamás va a pasar. Pero ese doble foco me parece que va a hacer que el fondo afloje algunas condiciones. Es decir, porque ya dijo, el fondo propicia caídas de presidentes, ¿no? Alfonsín, Sí. de la Rúa. Claro. No lo nombró de la Rúa, pero Lo dio Los entender. gobiernos radicales. Lo dio a entender. Lo Dos dio a gobiernos entender. radicales. De hecho, fueron 2 créditos de 1.200 millones de dólares que el fondo no quiso dar stand-by, y es verdad. Ahora, la Argentina tiene el primer trimestre que pagar dinero que no está en ningún lado, ni se puede rastrear afuera. Yo creo que el fondo tampoco quiere un default de Argentina, porque puede tener consecuencias en un momento donde las finanzas internacionales están raras, ¿no? Hay inflación en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Aparece un escenario financiero muy raro y nadie quiere un default. Ahora, hay un punto que es también interesante, es la parte en la que Cristina empieza a hablar del radicalismo, también le habla a los libertarios. Ahí yo, Rosario, te quiero consultar, porque se vio una Cristina Kirchner incluso hablándole a los libertarios en la campaña, recuerdo que ya lo había hecho. ¿Está empezando a elegir un rival, el Frente de Todos, de cara a 2023 para atomizar a la oposición? Bueno, ¿sabés qué es la primera que lo vio el crecimiento de los libertarios? Habló en un momento en la ciudad de La Plata, le habló a los jóvenes libertarios. En aquel momento ella le había dicho a su entorno, cuidado con el crecimiento de la derecha. Claramente acá lo que está pasando es que se están yendo los polos hacia los extremos y los extremos tenían que ver con la derecha. Ella no es la primera vez que le habla a los libertarios, incluso Alberto Fernández, ¿no? Después de que Cristina los puso en escena, el propio Alberto Fernández empezó a poner en escena a Javier Milei y a esta derecha de que ella tanto critica justamente por los jóvenes, ¿no? También es cierto que los jóvenes antes eran dirigentes o eran ciudadanos que seguían al kirchnerismo o que empezaron a interesarse en la política después de la muerte de Néstor Kirchner, pero que ahora se ve un fenómeno contrario, ¿no? Que justamente estos jóvenes van hacia la derecha y no hacia el progresismo que tanto quiere Cristina Kirchner que vayan. Bueno, Carlos, te quiero consultar justamente esto, aprovechándote y pidiéndote disculpas porque este es un programa especial. Ten en cuenta que habló Cristina, habló Alberto Fernández, acto en Plaza de Mayo. Día de la democracia, pero, ¿no? Nos olvidamos de saludarnos. Claro, Claro. pero te vamos a volver a invitar nuevamente justamente para hablar un poco más en profundidad, pero me interesaría saber tu reflexión sobre este punto que planteaba Rosario. Libertarios,
Juntos por el Cambio, ¿el gobierno empieza a elegir un rival para 2023? Por un lado, sí, hay un rival que es el nuevo radicalismo, que rompió, pero también si mirás un poquito Chile, el sistema político se derrumbó. Es decir, Kast y Boric es como si fuera Del Caño y Milei en un balotaje. Entonces, ese escenario no le conviene a nadie del sistema político, ni al radicalismo, ni al PRO, porque hay un juego de centro-derecha, centro-izquierda. Me parece que están mirando esto. Y el crecimiento con esto cierro, el crecimiento de los libertarios puede empezar a morder clase baja. Claro. Y ese es el miedo. Y eso es lo que avisa Cristina. A morder, que se pase de la capital Avellaneda, a Florencio Varela. ¿Qué pasa con esos sectores? Bueno, de hecho la izquierda ganó un montón de concejales también. Muchos. Y que votaron contra, no votaron por el programa socialista internacional, votaron lo más negativo, lo más anti-establishment, si querés. Y esto es donde aparece esta cuestión, si el discurso libertario, por poner un nombre, este discurso antisistema empieza a calar en los sectores más pobres, que muchos prefirieron no ir a votar antes que votar a los candidatos del Frente de Todos. Esa es una preocupación que no se le escapa a Cristina. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, y hoy a la mañana nos enteramos de una noticia muy grave que fue el homicidio, el crimen de un chico de 16 años en Miramar, Luciano Olivera, otro presunto caso de gatillo fácil. Veníamos hace menos de un mes del crimen en la ciudad de Buenos Aires de Lucas González y la situación generó durante el día actualmente un momento de mucha tensión en la ciudad de Miramar. Allí está nuestro compañero Adrián Mauchi. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá está avanzando, siguen los disturbios aquí en Miramar. Está avanzando la policía, nuevamente hay gases lacrimógenos. Ahora están en la puerta en la calle que está la municipalidad de General Alvarado, aquí en la localidad de Miramar. Continúan los disturbios, hay muchos manifestantes que están, siguen arrojando piedras a la policía. Lo que pueden ver ahí son gases lacrimógenos, así que si el humo avanza hacia nosotros nos vamos a tener que retirar nuevamente. Hace un rato nos volvió a pasar, nuestro camarógrafo se vio afectado por esto, el asistente también. Te digo que la situación lejos está de calmarse. Si bien hay menos manifestantes, continúan tirando piedras y la policía continúa avanzando. Estaba pegadita a la fachada de la municipalidad, ahora avanza sobre la calle y continúan, siguen arrojando piedras, quemaron algunas gomas, quemaron algunas cosas así. Claramente esto es el reclamo de la sociedad de Miramar por lo que ocurrió ayer a la madrugada y el clima de tensión que se está viviendo en este reclamo de justicia. Sí, exactamente, sí, el asesinato de Luciano, 16 años, un joven deportista que, motivos de investigación aún, hay que esperar mañana, va a declarar el único detenido, el policía González, que va a declarar en Mar del Plata frente a la fiscal. Esto pasó en la madrugada de hoy, cerca de las 4 de la mañana. Luciano estaba con un grupo de amigos justamente aquí en esta plaza, en realidad en la plaza de enfrente, que se conoce como el anfiteatro aquí de Miramar, jugando a la pelota con unos amigos. A raíz de un llamado a la policía, por supuesto ruidos molestos, quisieron identificarlo. Luciano escapa, se da una pequeña persecución de aproximadamente 6 cuadras. Lo detienen en la avenida 9 y 34 y lo terminan matando de un disparo en el pecho. Eso provocó ya desde temprano disturbios en el lugar. Y lo vemos que sí ahora. La verdad que estuvimos en momentos muy complicados. Adrián, ¿Los amigos de Luciano lo conocías? Es el primo segundo de un amigo y él tiene 16 años. Yo, tenía 16 años, yo tengo 23. Y obvio que no lo conozco, lo he visto. Y la verdad que haya sido la situación que sea, fue a quemarropa. Y estamos cansados, todos nos hemos fumado. Muchos vecinos me hablan de que hay mucho abuso policial en Miramar. Muchísimo, en toda la pandemia nos verduguearon por cualquier razón. Vos ibas a hacer un mandado, venías al supermercado, te verdugueaban. Por cualquier motivo te buscaban la vuelta. Y ya es moneda corriente el abuso policial acá. Pero nunca a una escala así de que hayan matado a un pibe de 6 años a quemarropa. Tengan cuidado, por favor. Bueno, vamos para atrás, perdón, porque ahora no, está bien, la Adrián. policía por los Sí. nuestros. Hay piedras ahora acá, están tirando bolas a nosotros. Están tirando la concha de su madre. Se recrudecen entonces, los disturbios, la tensión.
Adrián, ¿cómo estás? Primero, por supuesto, vos y el compañero camarógrafo, sí, que se cuiden, que se... Sí, lo lastimaron a Leo. Le dieron un balazo de goma a Leo. ¿Estás bien, Leo? Bueno, que le pegaron un balazo de goma a nuestro camarógrafo. Bueno, viste el momento, ¿lo vieron? Lastimaron al camarógrafo. Estamos hablando... Adrián, ¿cómo fue la situación? ¿Empezaron a disparar directamente contra ustedes? Es que en realidad apareció un cordón policial por este sector, por la derecha, que no estaba, y ese se compensó a tirar donde estábamos nosotros. ¿Cómo está Leo, Adrián? Contanos cómo está. No, está bien. Me dice que está bien. Bueno, sí, las balas de goma, bueno, recién... Perdón, la desprolijidad. No, por favor, ¿Estamos hablando obvio. con tu nombre? Matías. Matías, estaba hablando con Matías, que estaba hablando muy respetuosamente, que se animó a hablar, porque hay muchos vecinos que tienen miedo de hablar de lo que pasa en Miramar. Tienen miedo, lo estabas diciendo. Sí, no es la primera vez que pasa lo que pasó anoche, lamentablemente fatal, porque lo mataron, pero muchas veces sufrieron casos similares de abuso policial. Algo que me gustaría destacar es que todos, generalmente, gente mayor, todos hemos repudiado el hecho por las redes sociales, por WhatsApp, por Instagram, y muchos policías le han escrito a mis amigos y amigas diciéndole cualquier cosa. Hey, pusieron justicia por Luciano, no nos preguntaron cómo nos sentimos los policías. No importa cómo se sienten ustedes, guacho, acaban de matar a un nene de 6 años, una criatura que venía a jugar a la pelota. Encima, el mismo policía que mató a cuando era guachín, tenemos fotos, todo, que andaba en moto, también sin papeles, sin patente, todo. Todo tuvieron 16 años, guacho. Repudiamos todo hecho de robo y lamentablemente no vamos más, ¿viste? No, es una criatura. Yo creo que si me hubiesen matado a mí, hubiesen matado a cualquiera de mis amigos, hubiesen matado a uno de los que están viendo, también le hubiese gustado que salieran a romper todo, porque lamentablemente no es la solución, pero ya estamos podridos, ya han sido muchos hechos y somos la ciudad, somos nosotros, somos gente de bien. Bueno, ahí está avanzando la policía otra vez. Sí, la policía. Está avanzando la policía, ahora está reprimiendo, mucha bala de gomas. Sí, estamos mostrando. Barra, Leo. Sí, Adrián. Sí. No, te iba a decir, cuídense, resguárdense, no se expongan a que puedan recibir otro balazo de goma, como le ocurrió a Leo. Sí, estaba apuntando para acá, Leo, correte, por favor. Así que bueno, lo están viendo. Yo creo que no hace falta que agregue más, ¿no? Sí, estamos viendo el cordón policial que va avanzando de a poco cerca de donde están ustedes. Se corrieron de la puerta de la municipalidad, ¿no? Exactamente, la municipalidad está detrás del cordón policial. Adrián, te agradecemos, te pedimos que vos, Leo, se resguarden. Por supuesto, tienen prioridad por cualquier cosa que ocurra y enseguida volvemos. Está con nosotros Graciela Ocaña, diputada nacional. Gracias por estar con nosotros y nos gustaría, una reflexión sobre lo que está sucediendo en Miramar principalmente. Bueno, la verdad es que es una violencia inaceptable, hechos de violencia institucional que hemos visto y hemos denunciado durante la pandemia y que creo necesario una intervención y fundamentalmente el establecimiento de protocolos muy claros de actuar de las fuerzas policiales, porque no puede ser que esté pasando esto en la provincia de Buenos Aires como ha pasado hace semanas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no es algo de un gobierno, Graciela. No es de un gobierno. ¿Quién dijo que era de un gobierno? Por eso te estoy diciendo. Y nosotros, por ejemplo, esto pasó mucho durante la pandemia. Claro. Durante la pandemia hubo muchos casos en varias provincias argentinas donde se suscitaron estas situaciones, donde personas que salían porque violaban la cuarentena sufrieron situaciones de violencia, incluso hasta la muerte, ¿no? Graciela, sacándote este tema de Miramar, es importante, estamos atentos a lo que pasa, pero obviamente el acto de Cristina y Alberto Fernández se llevó, digamos, toda la reflexión política. Vos los conocés mucho a los dos, trabajaste con los dos. ¿Qué crees que pasa cuando Alberto le habla a Cristina y Cristina a Alberto en público? A mí me parece que podrían resolverlo más sencillamente sin haber gastado todo lo que implicó que todos los argentinos pagáramos
la organización de esa actividad, hablando directamente. Creo que obviamente la plaza del día, creo que fue 17 de noviembre, esta es la consecuencia o la respuesta a esa plaza. Me parece que evidentemente Cristina sigue imponiendo las condiciones al presidente Alberto Fernández. ¿La lapicera la tiene ella? Yo creo que no tengo dudas que la lapicera la tiene ella. Por lo menos le dicta, eso seguro. Por ahí la tiene él, pero Cristina le dicta. Bueno, en un momento le pidió, comprométase, presidente, para que cada dólar que se encuentre vaya para el fondo. A mí me parece fantástico. Por ejemplo, los dólares de Báez, muchos dólares que se encontraron en la justicia argentina, los bolsos, todo eso, que vayan a pagarse. Ahora, esa plata que se robó del Estado. Graciela, ¿hacen ustedes una autocrítica del acuerdo que el gobierno de Macri hizo con el Fondo Monetario? Porque hay una coincidencia de que si se le debe toda esta plata al fondo, fue por ese acuerdo que ustedes hicieron y que a la economía argentina tampoco le sirvió. Bueno, yo no hice el acuerdo, pero más allá de eso, el acuerdo fue para pagar deudas que había originado el gobierno de Cristina y que seguramente que a su vez originó deudas para pagar las deudas que originaron otros gobiernos. El problema del endeudamiento de la Argentina es un problema histórico, que uno a veces pensaba que podía Argentina superarlo hace algunos años y no es así. Entonces, yo creo que si no hay crecimiento, si no se llevan adelante políticas públicas distintas para que la economía crezca, para generar empleo, va a ser muy difícil de salir de esto. Hace más de 10 años que la economía argentina no crece. Entonces, eso implica que Argentina esté en las condiciones que estemos. Yo creo que hoy, por supuesto, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día del regreso de la democracia en el 83, 38 años de democracia que hay que festejar siempre, como lo hemos hecho en septiembre y en noviembre, cuando fuimos a votar, pero creo que también la democracia tiene una enorme deuda. Entonces, tenemos que llevar adelante las políticas públicas necesarias para dar respuesta a más de 48, 46% de argentinos que están debajo de la línea de la pobreza. Cristina habló de convocar a la oposición. ¿Usted iría? Nosotros, en el marco del Congreso de la Nación, estamos dispuestos a discutir todo. El problema es que no sabemos qué vamos a discutir. Se va a tratar un presupuesto a partir del día lunes, que no sabemos si es el presupuesto que está escrito, si se va a modificar, si se va a cambiar. La verdad que es un gran dibujo. Se nos dijo que se iban a presentar los primeros días de diciembre las bases de un programa plurianual que iba a ser la base de negociación con el Fondo Monetario. Eso no ha ocurrido. Convocó principalmente, diputada, a tratar de resolver la situación de política bimonetaria en la Argentina. Dijo que no es una cuestión de ser de derecha o ser de izquierda, que todo el arco político debería sentarse a ver cómo se resuelve esa situación. ¿Usted cree que la política argentina, los políticos de la Argentina, tienen capacidad de sentarse todos a trazar políticas de Estado en este sentido? Yo creo que la Argentina debe trazar políticas de Estado. Ahora, también creo que las miradas sobre las políticas de Estado que deben llevarse adelante son distintas entre las que plantea el gobierno. Si el presidente dice que los jubilados no pagan los medicamentos, el presidente está mintiendo, lisa y llanamente, porque pregúntele a su papá, a su mamá, que es jubilada, seguramente sabe que eso es mentira. Los jubilados han sido la gran variable de ajuste de este gobierno. Y Alberto Fernández lo sabe y le está mintiendo a la gente que han ganado la inflación. Es mentira. Entonces, hablemos sobre hechos concretos, sobre números concretos y que la necesidad de que Argentina, si estamos convencidos todos de que Argentina tiene que crecer y que con las políticas que hemos venido implementando esto no se ha producido. Tenemos que cambiar. La gente necesita trabajar. Y para eso necesitamos cambiar las reglas. Por ejemplo, hay muchas pymes, muchas pequeñas empresas que te dicen, podemos tomar personas, pero tenemos miedo de tomar un empleado más. ¿Por qué? Tenemos miedo a los juicios, Entonces, discutamos en serio. No toquemos los derechos laborales de las personas que hoy tienen esto, pero pongamos en un paraguas de protección a aquellos que no tienen trabajo, que no tienen ningún derecho. Graciela, nos gustaría obviamente hablar más largo, tener en cuenta el acto, vas a ser nuevamente invitada, pero la última que te quiero hacer tiene que ver con la oposición. Desde que pasó la elección, ganó Juntos por el Cambio, se impuso en 13 provincias
¿Y por qué se están peleando? ¿Qué tienen que hacer? No nos estamos peleando, es un Bueno, el radicalismo, problema sí. interno de un partido, el radicalismo, Sí. que yo por otra parte No, 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 claro. integro, yo tengo otro partido, Confianza pública. en una coalición de gobierno y que me parece que es muy lícito hacerlo. También por ahí se puede pensar si es oportuno o no. Claro, la Yo creo gente, que por ahí 44% que es pobres. inoportuno, Sí. pero también quiero decir algo. Los dos sectores han dicho que todos están y saben el mandato que tienen de unidad en Juntos por el Cambio. Y creo que eso es importante también para expresarlo porque la sociedad a veces tiene miedo de que, como ha pasado muchas veces en la historia argentina, la oposición se quiebre. Y la verdad que esta oposición ha demostrado, y creo que es la primera vez en los 38 años de democracia, que se ha podido mantener unida gobernando el peronismo. Gracias, diputada, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Seguimos en Dicho Esto y ahora tenemos un invitado especial, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Va a ser nuevo ministro de Transporte. ¿Ya te puedo decir nuevo ministro o no, Jorge Donofrio? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ayer me lo propuso el gobernador, así que ni bien se apruebe la nueva ley de ministerios, estaremos en funciones. ¿Asumirías antes de fin de año, crees vos, o puede quedar para el año que viene? No, seguramente antes de fin de año. ¿Y por qué esta decisión de Axel Kicillof, entendés, de crear un ministerio de transporte? Bueno, el gobernador ayer presentó lo que es el relanzamiento de su gobierno, un plan plurianual que va para los próximos 6 años, y en esos compromisos que estableció decidió jerarquizar el área de transporte que está diseminado en distintos municipios en una idea compartida no solo en provincia sino en nación, que es la de una nueva matriz productiva, donde el transporte no solo le devuelva calidad de vida a los bonaerenses para viajar mejor y más seguros, sino fundamentalmente también lo que tiene que ver con el transporte de carga. Nuestra misión es que eso sea más eficiente, que se abaraten costos, que se utilice más el ferrocarril, todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de los puertos bonaerenses, tanto en el frente fluvial como en el frente marítimo. ¿Y hubo datos puntuales que llevaron entonces a la necesidad de impulsar, jerarquizar, como decías bien, el transporte? Sí, seguramente además, visto lo que se ha podido hacer estos 2 años desde el Gobierno Nacional, primero con nuestro querido Mario Meón y después con Alexis Guerrera en materia de transporte, lo que se ha invertido y lo que se va a invertir fundamentalmente en ferrocarriles. A pie de eso vamos a tratar de acomodar y de tomar ese impulso del Gobierno Nacional. Sos un hombre muy cercano a Sergio Massa, integrás su partido y sos el primer ministro bonaerense de ese sector de lo que es el Frente de Todos. ¿Qué lectura política se puede hacer de la llegada del espacio de ustedes al gobierno de Kicillof? A ver, no es una llegada al gobierno de Axel, muy por el contrario, porque si hay alguien que ha trabajado codo a codo con Axel fue Sergio Massa. Nosotros desde la legislatura hemos trabajado también. Me ha tocado a mí interactuar muchas veces con el gobernador, siempre hemos sido escuchados, siempre hemos tenido participación. No se dio un nombre propio en los primeros niveles, pero sí han ocupado otros compañeros lugares, así que nada, esto es una continuidad y obviamente para mí en lo personal un gran desafío. Agradezco obviamente la confianza del gobernador y de Sergio, que me propuso también. Ahora, indudablemente hay una conexión con el Ministerio de Transporte de Nación, lo conduce Alexis Guerrera, es dirigente del masismo, tiene algo que ver también. Hay una elección, una decisión de combinar 2 paladares similares dentro de la coalición. Más que paladares similares, hay una etapa de conocimiento que ya está dada y venimos compartiendo ideas comunes. Miren, les voy a contar una infidencia. A ver. Antes de la existencia del Frente Renovador, en algunas sobremesas con Sergio Massa, no se hablaba de la rosca común, sino se hablaba de la matriz productiva, de hidrovías, se hablaba
del tema de transporte. O sea, ya nos viene machacando y amasando con este tema hace mucho tiempo. Entonces me imagino que tienen como unos primeros lineamientos o proyectos en cuanto al transporte en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería lo primordial para aquellos bonaerenses que están necesitando como respuestas urgentes en ese sentido? Básicamente tenemos por un lado lo que es el transporte de pasajeros, por otro lado el transporte de cargas. Los que hemos tenido la posibilidad de conocer otras latitudes, llegamos a una parada de colectiva y un cartel que decía en un minuto llega y en un minuto llegaba. Sí. Y nos quedábamos mirando como si miráramos las pirámides de Egipto. Bueno, no va a pasar eso mañana, pero ese es el norte que tenemos, que la gente viaje mejor, que la gente viaje más segura. Hay una inversión muy grande ahora en nuevos coches para el ferrocarril. Tendremos que ponernos de acuerdo también y charlar mucho con el gobierno de la ciudad, porque el AMBA tiene 3 jurisdicciones, pero son los mismos usuarios, así que tenemos que tratar de saltar esa barrera. El tema de la seguridad es importante, don Onofrio, porque la verdad es que muchos de los bonaerenses lo que les pasa es que tienen o protagonizan algún tipo de robo justamente cuando están esperando, por ejemplo, el colectivo. Justamente ayer lo charlé y quedé en juntarme con Sergio Berni para ver cómo coordinamos esfuerzos. Habrá que charlar también con las empresas a ver de qué manera entre todos le encontramos una vuelta, con cámaras, con botones de pánico, con tecnología, con la coordinación también con las patrullas bonaerenses para que sepan horarios, frecuencias, para poder tener mucho más. Y fundamentalmente desde el estudio del mapa del delito, donde más se cometen este tipo de acciones. Hablabas de la ciudad. Obviamente Sergio Massa es amigo, confeso, de Horacio Rodríguez Larreta, pero el Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires ha tenido fricciones, incluso también el de Axel Kicillof. ¿Cómo imaginás ese trabajo tuyo en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires? Yo no soy el encargado de hacer la política nacional, voy a tener encargado una función técnica y en esa función técnica me voy a tratar de llevar lo mejor posible con mi interlocutor de la ciudad. Bueno, evidentemente durante la pandemia se trabajó en conjunto bien, después hubo unas fricciones que tienen que ver más con la coparticipación y demás, pero hubo acercamientos. ¿Vos lo ves a Massa jugando ahí también, jugando ese rol de tengo un vínculo político personal con Horacio Rodríguez Larreta, ¿puedo acercar las partes o no? Mira, el vínculo personal entre Sergio y Horacio Rodríguez Larreta es conocido por todos. En lo personal tengo una relación también con todo el mundo. Me parece que en esto tenemos todos para ganar y nada para perder si nos sentamos a resolver el problema de los usuarios. Bueno, tenemos a nuestra compañera Rosario Yerdi, desde la redacción del diario Perfil, que quiere hacerte una pregunta, Jorge. Sí, Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo crees que también te vayas a llevar internamente en el gabinete de Axel Kicillof? Porque lo que se ve con el primer cambio de gobierno es que lo tuvo que hacer por pedido de Cristina Kirchner y ahora abre otros ministerios, me parece que lotea más, ¿no? O sea, le da un ministerio a Massa que antes no lo tenía, también está la Cámpora, es un difícil equilibrio también el de Axel Kicillof y el de ustedes. A ver, no creo, primero, que el gobierno ni el gabinete esté loteado. Creo que el gobernador elige sus colaboradores con total y absoluta libertad, Rosario. Y en cuanto a mis futuros compañeros de gabinete, tengo grandes amigos. Los que no son amigos de la vida y de mi historia política los he conocido hace muy poco, pero hemos interactuado, así que creo que vamos a hacer un gran trabajo por la provincia de Buenos Aires. ¿Alguna otra pregunta tenés, Rosario, para hacerle? Así aprovechamos. Pensé que se había quedado tildada. Estaba muy tranquila, no, la dejé muda con la respuesta. Sí, la dejaste callada, Rosario Yerdi. Eso no, que viene con la segunda pregunta y pierdo. Me esquivó, no le quería preguntar porque me esquivó bien, pero es verdad que el gabinete de Axel Kicillof le abre las puertas a Sergio Massa, que antes no había querido participar, incluso se le había ofrecido a Malena un lugar en el gabinete, Malena Galmarini, que no lo había querido aceptar también porque estaba en el vínculo. Y te pregunto, ¿cuál es el vínculo de Sergio Berni? Porque no tiene buen vínculo con muchos sectores del masismo, del kirchnerismo, y vos estabas trabajando mucho en seguridad. ¿Cuál es el vínculo con Sergio Berni hoy? En lo personal, con Sergio tengo la mejor relación, fue senador conmigo. Nadie puede negar que tiene una gran contracción al trabajo. Quizás tengo algún abordaje diferente o alguna mirada diferente en materia de
de seguridad, pero va a contar con todo mi apoyo y estoy seguro que yo voy a contar con el de él para la gestión. Alberto Fernández planteó el tema de las primarias abiertas para todos en 2023. ¿Massa puede ser candidato a presidente? Mire, hay un viejo amigo que dice que no hay que comerse el postre antes de la entrada, ¿no? Creo que falta mucho tiempo, tenemos que gestionar mucho, tenemos que resolver muchos problemas de la Argentina, muchos problemas de los bonaerenses. La gente nos quiere ver trabajando y no hablando de los problemas de los dirigentes. Pero Lo que sí digo, o dicho esto como sería el programa, Sergio Massa es uno de los que más se ha preparado y en mi opinión la Argentina en algún momento merece que Sergio Massa sea presidente. Ahora, de aquí en adelante no sé si habrá un gran acuerdo como hubo para el 2019 o habrá una primaria amplia en el 2023. Lo que sí sé que el Frente de Todos va a encontrar, esta coalición va a encontrar el camino para llegar de la mejor manera. Ahora tienen de acá al 2023 2 años de gestión con 2 años previos de pandemia, de muchos problemas económicos y demás. ¿Cree necesario, en este caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como un impulso político, una refundación de lo que es el gobierno de la provincia y de Axel Kicillof? Ayer el gobernador lo explicó muy bien. Venimos de 6 años de una crisis profunda y sin ánimo de explicar lo que pasó, la gente ya lo tiene absolutamente claro. Lo que estamos planteando es que necesitamos 6 años con nosotros en el gobierno o con el equipo de gobierno que sea, pero estamos invitando también a la oposición a sumarse a este plan, a discutirlo, porque me parece que lo que hoy se requiere es grandes consensos, que independientemente de quién gobierne en el futuro, estas políticas se puedan llevar adelante. Gracias, Jorge, por este ratito. Te vamos a invitar nuevamente para hablar más en profundidad. No te vayas, escuchá el consejo que tiene para dar nuestra compañera Rosario Ferri. Bueno, tenemos novedades de la justicia para Carrió, ¿no, Sí, Martín? exactamente. Viste que hay mucha discusión sobre las fiestas en cuarentena, si se podían hacer, si no se podían hacer. Hay muchas causas judiciales. En este programa hablamos mucho del Olivos Gate. La que tuvo una noticia judicial sobre esto y buena fue Elisa Carrió. ¿Ustedes se acuerdan del cumpleaños que hizo el 26 de diciembre del año pasado en su casa de Exaltación de la Cruz, que terminó denunciada porque se planteó que había cerca de 70 personas, muchos dirigentes políticos muy importantes, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Se destapó, recordemos Alfonso también, Pratgay. después del cumpleaños de lo de Olivos. Se destaparon todos los cumpleaños. Todos los cumpleaños, entre ellos el de Elisa Carrió, que fue denunciada por violar la cuarentena. Bueno, hoy se conoció que el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, la sobreseyó. ¿Por qué la sobresea Carrió? El juez dice, bueno, en rigor Carrió incumplió una normativa que estaba vigente en ese momento. En ese momento la normativa decía que reuniones sociales al aire libre en provincia de Buenos Aires podían ser hasta 20 personas. Se comprobó que en el cumpleaños de Carrió había 58 personas. Le incumplió, claro. Le incumplió. Pero se excedió. Pero ¿qué es lo que dice el juez? Era un momento de muchas aperturas. Era un momento de aperturas muy variadas. Cada 15 días cambiaban los decretos. Carrió le informó a la municipalidad que iba a hacer esa reunión. Carrió la publicitó, no lo ocultó, no tuvo una intención... No hubo dolo. No hubo dolo, no tuvo una intención de querer violar las normativas, no tuvo una intención de querer generar una complicación sanitaria y por eso entendió que lo que correspondía en este caso era el sobreseimiento además que ya quedó firme porque el fiscal de la causa no apeló, corrieron los días que la ley establece para eso, así que Carrió tuvo una buena noticia judicial que es el sobreseimiento por la denuncia de su cumpleaños en cuarentena. Y bueno, ayer por favor, un aplauso. La producción me Muy bien. con la felicitación. Hoy la felicitación es para nuestro compañero Ignacio Ortelli, que acá lo vemos, fue premiado en ADEPA, primer premio en la categoría periodismo político, por lo que creo yo fue una de las notas del año. Con Federico Mayor, mi compañero y amigo, no pudo estar presente, pero sí le mandamos un gran abrazo a Federico. Bueno, gracias a ustedes, felicitaciones compañeros. A los dos. La nota del vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP. Claro, contamos que en el Ministerio de Salud se estaba vacunando gente de manera irregular, funcionarios, dirigentes del oficialismo. Bueno, todo lo que después... ya saben, bueno, siguen mostrando fotos, me da un poco de... No, además fue una nota reveladora como el primer cimbronazo, ¿no? Después de lo que había sido la gestión de la pandemia.
fue la primera investigación que mostró en algún punto parte de la gestión. Así que felicitaciones a los dos que tuvieron premios esta semana. Bueno, muchas gracias, chicos. Ya llega Rolando Graña, no se vayan. Nos vemos el lunes. Maestro con GPS como cada viernes. Chau.